En la clase anterior vimos cómo desestructurar objetos y arrays. En esta clase tenemos aquí un proyecto de Node. Fíjate, tenemos una carpeta de Node Modules, Public y src y varios archivos. Sin embargo, en esta clase no vamos a explicar qué es cada uno de estos archivos, sino que nos vamos a enfocar solamente a lo que está en la carpeta src, que tenemos nuestro index.js. Bien, tenemos un array que tiene un objeto, que tiene un nombre, es un string, y una edad, que es un número. Bien, lo estamos imprimiendo en pantalla y aquí lo tenemos. En muchas ocasiones vamos a querer separar o modularizar nuestra aplicación en archivos diferentes para tener todo más organizado. Por ejemplo, en ocasiones vamos a necesitar que los datos que alimentan a nuestra aplicación, como es este caso, se encuentren en un archivo diferente. Entonces, vamos a crear un archivo que se llame data.js y vamos a poner nuestro array aquí dentro. Ahora, ¿cómo traemos a personas que está en data a index.js? Lo que podemos hacer es utilizar la palabra reservada export, y de esta forma el archivo data.js está exportando este array. Ahora lo que tenemos que hacer es importarlo. Utilizamos la palabra import y vamos a poner qué es lo que vamos a importar, y lo ponemos entre llaves. Lo que vamos a importar es personas. Fíjate cómo tiene el mismo nombre que ponemos en el export. ¿De acuerdo? Bien, ¿desde dónde lo estamos importando? Ponemos from seguido de el archivo donde se encuentra este arreglo. Entonces, como este archivo se encuentra dentro de la misma carpeta src, tenemos que poner un punto para hacer referencia al directorio actual, diagonal, y fíjate cómo VS Code nos está autocompletando, nos dice hay un archivo llamado data, entonces lo ponemos y fíjate cómo ya funciona. Nos está trayendo el array que teníamos anteriormente, que ahora está en data.js. Y fíjate cómo no es necesario poner la extensión .js. Si lo pones bien, sigue funcionando. Sin embargo, no es necesario. Ahora, vamos a moverlo a un directorio llamado imports. Lo arrastramos, lo movemos. Fíjate primero cómo nos da un error, porque ya no está en el mismo lugar donde estaba antes. Ahora está dentro de una carpeta. Y aquí VS Code automáticamente nos dice que si queremos actualizar las referencias donde se está importando el archivo que acabamos de mover. Fíjate, es muy bueno VS Code. Si tú le dices que sí, automáticamente en todos lados donde estabas importando data, ahora te lo ha actualizado y te ha corregido el path o la dirección del directorio actual, del directorio que acabas de modificar. Nos ha agregado el directorio imports diagonal data. Bien, de esta forma ya vuelve a funcionar. Ahora podemos exportar más cosas dentro de un mismo archivo. Por ejemplo, export const, no sé, valor. Vamos a exportar un valor que sea true. ¿Y cómo lo importamos? Simple. Dentro de las mismas llaves ponemos coma y el nombre del elemento que vamos a importar, que en este caso se llama valor. Lo agregamos a nuestra lista de imports y ya está disponible para que lo utilicemos dentro de nuestro index.js. De esta forma.
Fíjate cómo es importante respetar el nombre con el que se está definiendo. Si nosotros en vez de valor pusiéramos, no sé, valor 2, nos manda un error que nos dice que estamos intentando importar valor 2 que no está siendo exportado de data. Data está exportando valor y nosotros queremos importar valor 2. Entonces, ojo con eso, el nombre tiene que coincidir. Y esto se le llama named import. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el nombre de lo exportado para importarlo. Y de esta forma nosotros podemos incluir todos los exports que querramos dentro de un archivo. Sin embargo, existe otro tipo de export que solamente puede haber uno por archivo. Vamos a crear otro archivo JS llamado funciones.js y aquí vamos a exportar una función llamada bueno, vamos a declarar la función, vamos a ponerle imprimir, vamos a ponerle mejor mostrar edad. Bien, ¿qué va a hacer mostrar edad? Mostrar edad recibe una persona y va a imprimir en pantalla la edad de esa persona, de esta manera. Bien, anteriormente nosotros utilizábamos la palabra export y pondríamos mostrar edad. De esta forma tendríamos que hacer algo como esto, import mostrar edad desde funciones JS. Bien, aquí tenemos un error, vamos a ver de qué se trata. Claro, tenemos que poner el export en la misma línea donde estamos definiendo la función. Bien, entonces ya podemos utilizar nuestra función que imprime la edad. Entonces ponemos mostrar edad y le pasamos, por ejemplo, el primer elemento del array de personas. Y listo, nos imprime edad 27, que es la edad del primer elemento del array. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos únicamente exportar esta función del array, podemos poner export default mostrar edad de esta forma y ahora la sintaxis del import también cambia. Ya no utilizamos las llaves, ya que estamos queriendo importar lo que se está exportando por defecto. Entonces omitimos las llaves y listo, ya funciona otra vez. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el named import y el default import? Cuando nosotros utilizamos export default, no importa cómo se llama lo que estamos exportando dentro de este archivo. Nosotros podemos ponerle el nombre que querramos en el archivo donde lo estamos importando. Por ejemplo, vamos a ponerle imprimir y de igual manera funciona. ¿Por qué? Porque no importa el nombre que tenga, JavaScript sabe cuál es la exportación por defecto y por tanto sabe qué es lo que tiene que importar. Y solamente puede haber un export default por archivo. Sin embargo, puede haber más exports normales, es decir, named exports, dentro del mismo archivo que tenga export default. Por ejemplo, vamos a exportar un objeto 1, que tenga cualquier cosa. De esta forma. Estamos exportando un objeto llamado obj. Y fíjate cómo no cambia. A pesar de que estamos exportando dos cosas, JavaScript sabe cuál tomar mientras no le pongamos llaves.
Si nosotros quisiéramos importar este objeto, tenemos que utilizar las llaves del named import. Entonces ponemos un coma y ponemos op. De esta forma ya estamos trayendo el objeto que estamos importando y además el export default de este archivo. Bien, si nosotros quisiéramos cambiarle el nombre, porque este nombre es un poco impráctico, podemos utilizar un alias. Ponemos as seguido del nombre que queramos que tenga, por ejemplo, objeto 1. Y este alias ya lo podemos utilizar dentro de nuestro index.js. De esta forma. De esta forma ya no importa el nombre que tenga aquí, nosotros podemos ponerle un nombre y así se va a llamar dentro del archivo donde estamos importando. Bien, en resumen, nosotros podemos utilizar todos los named imports que querramos. En un archivo puedes exportar todos los que tú quieras, pero solamente puede haber un default export por archivo, y estos se importan sin utilizar las llaves y puedes ponerle el nombre que tú quieras. Por otro lado, los named imports tienen que respetar el nombre de cómo está declarado en el archivo que lo exporta, o bien utilizar un alias con la palabra as, y de esta forma puedes utilizar un nombre diferente. Bien, el export y el import, tanto el named como el default, es algo que se utiliza mucho, no solamente en React, sino que en todo lo relacionado a módulos de ECMAScript 6, y es muy importante que lo domines, pues lo vamos a utilizar en todo el curso.